Se dice que el protestantismo fue una reforma de la Iglesia. No es así, porque las reformas se hacen desde dentro. El protestantismo, en tal caso, se puede considerar como una rebelión o como una revolución si utilizamos términos seculares. El rebelde o el revolucionario, pues aquel fraile agustino Martín Lutero. Esto lo sabemos todos, pero lo que no hemos podido calcular bien son las consecuencias de esta rebelión, las consecuencias del protestantismo, y es el tema de hoy. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Para tratar este tema busqué a Fernando Villalón Esquerro. Él es abogado y es también un experto en los temas de la Edad Media. Fernando, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, bien hallado. Siempre estás invitado, querido Fernando. Sí. Oye, las consecuencias, pues, tienes una lista, ¿son varias o son pocas? Son muchas consecuencias que quizá la falta de estudio, porque siempre hemos enfocado el tema de Lutero como si fuera solamente una cuestión teológica. No es solamente una cuestión teológica. Y como no hemos entrado a esa cuestión que es global, que entendamos que el mundo era teología, economía, poder, gobierno, hasta la Revolución Francesa. Y las consecuencias se van a dar en todos los términos económicos y hoy la sociedad y la crisis que estamos viviendo son frutos de aquellos lodos. ¿Cuál ¿sí? crisis estamos viviendo? ¿Crisis de qué? La crisis de Occidente, la crisis de la propia Iglesia, la crisis de la identidad espiritual de Occidente como tal, los relativismos, el capitalismo, el socialismo y la posmodernidad son fruto de todas estas situaciones. Y es lo que voy a tratar de explicar poco a poco. La primera consecuencia, porque herejía siempre ha habido, desde que la iglesia está en la iglesia, y las herejías se van repitiendo o van tomando o se van desarrollando desde el inicio, ¿no? Hay herejías que llegaron desde el siglo II, vamos a ser todos iguales y por lo tanto quitemos la ropa y todos somos iguales y Cristo va a venir, y esa misma herejía se vuelve a repetir con los cátaros en el siglo XII y todos somos iguales y empecemos un comunismo, quitemos toda la parte de jerarquías, de reyes, de sacerdotes, de papa, todo esto se ha repetido. El problema es que la herejía del siglo XVI con Lutero, que empieza aparentemente con una venta de indulgencias y con querer sanear los vicios que siempre ha tenido la iglesia, termina con tomar el poder. Lo dijimos en el programa anterior de Lutero. Que sí, los cuando príncipes... nos presentabas como un principal móvil hacia Lutero, no la interpretación de las Sagradas Escrituras, no la teología, no la corrupción que él señala vigente en la iglesia en su tiempo, sino estos principados, estos principitos alemanes que se rebelan hacia la figura reinante del romano pontífice, se oponen a entregar la parte correspondiente de sus impuestos, decirlo así, y entonces se encuentran en este fraile el móvil para disfrazar su rebelión de una como búsqueda de la acabar con la corrupción en la iglesia, ¿sí? Así es, o sea, no se acabó con esta situación y lo vamos a ir viendo que al contrario, en lugar de acabar con la corrupción y con la iglesia y los pecados de la iglesia, estos se van a arrastrar a las diferentes iglesias que se van a ir creando. El hecho, por ejemplo, de acabar con la autoridad papal o de los obispos, porque es lo que hace Lutero, acaba con construye, elimina a los sacerdotes, haciendo sacerdotes, ¿sí? A cualquier persona. Y es que también principio de autoridad, sí. Quiero que nuestro público tenga muy claro esto que has dicho tú, lo diré de otra manera. En aquel tiempo, el Papa ceñía tiara, pero el Papa también ceñía corona. Es decir, el Papa era la autoridad reinante sobre varios territorios y estados.
Si no entendemos eso, no podemos entender la rebelión alemana. Sí, porque además el Papa era un árbitro que cuando el emperador no podía controlar a los reyes, esta era la última figura, la que ayudaba a poner orden en muchos pleitos entre estados y soberanos, cuando el emperador no podía. Pero no todos estaban, no todos los estados estaban bajo el reinado del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Aunque, por ejemplo, Francia no estaba, pero Francisco I sí quería acceder a ser emperador, lo mismo Enrique VIII. ¿Por qué? Porque era una situación muy importante de un puesto de gran prestigio y como un árbitro entre reyes. Cuando vamos, lo que va a pasar en la parte, como lo dijimos, es yo no voy con Carlos V, me quedo con los bienes de Carlos V, no pago el impuesto, pongo funcionarios y no obedezco a Carlos V ni voy a las guerras con Carlos V. No voy con el Papa, nombro obispos, me quedo con los bienes de la Iglesia en mi principado, en mi país, me quedo con el diezmo, nombro obispos y mi palabra ahora yo soy príncipe y además el Papa en mi iglesia. Sí, está muy claro que no es un asunto de rezar o no rezar. Así es. Claro. Y sobre todo, tampoco es un asunto de conciencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que se dijo que cada príncipe podía imponer a sus súbditos la religión que tenían que observar, ya no es el asunto de la libertad que nos han vendido en Lutero, la libertad religiosa, lo cual es falso, ya no es de conciencia, es cada príncipe elige la religión y por lo tanto empieza una serie de fracasos desde el siglo XVI, de fracasos en el sentido de no íbamos a ir al Evangelio a buscar esas comunidades antiguas de los primeros cristianos, porque si tú interpretas de una forma protestante, otra forma católica y otra forma judía, todos deberíamos de vivir en santa paz. Pero ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a correr o a los católicos o a los protestantes o a los judíos de diferentes partes. Entonces la interpretación ya no es lo que quería Lutero, una interpretación literal de la Biblia, sino es el control del poder. Y en el momento en que Lutero se contradice en varias cuestiones, porque al emperador le dice, no me puedo retractar de mis tesis, aunque sean heréticas, porque es mi conciencia, porque no le permites en conciencia a esos campesinos, a esos súbditos, seguir viviendo como sus padres o sus abuelos. Y entonces viene un desplazamiento que no entendemos, porque la historia alemana, la historia francesa, húngara y polaca nos quedan muy lejos, porque es un asunto en el cual se ve involucrado lo que hoy es Alemania, pero como dije, eran 421 estados, 421 estados que no van a salir del medievo, que van a seguir hasta que venga Bismarck, y bueno, esta línea donde empieza con Lutero y los príncipes alemanes, se va a hacer mucho más fuerte con el calvinismo. En Francia. Más radical, con el calvinismo. Con el calvinismo en Francia. Y en Holanda. Y en Suiza. ¿Sí? Calvino va a hacer que él gobierne la ciudad y va a ser mucho más fuerte, y ahí se van a combinar varias cuestiones. No le gusta la piedad, como se está otorgando, no permite que una madre vaya a la tumba de un hijo a llorar y la azotan, porque eso no puede ser. No permite que se nombren, bauticen con los nombres de santos, ¿sí? Y por lo tanto empezamos a usar todo el Antiguo Testamento y a tomar el nombre de Isaías, de Israel, o sea, una serie de textos antiguos, y sobre todo, él va a interpretar la parte de la predestinación. Ajá. Y eso significa que solamente Dios va a salvar a quien es rico. Sí, la predestinación a la salvación.
a la salvación. Solamente se salva sin importar el amor al prójimo, sin que cuenten las acciones, las obras. Eso no le sirve a Dios de nada, porque Dios ya ha dicho, Fernando Villalón se salva o no se salva. Sí, Así es. Haga lo claro. que haga, el bien o el mal. ¿Ok? Sí, por eso, claro, en el protestantismo se repudia las obras de caridad. Claro. Y entonces la contradicción es, vamos a buscar lo verdaderamente cristiano, a Cristo, pero va a empezar un egoísmo brutal para poder salvarme y va a empezar un capitalismo salvaje que va a venir de esta situación. Porque yo haga lo que haga, lo más importante es que yo sea rico para Sí, demostrarles a los demás que sí me salvo. sí, y es una enseñanza totalmente judía. O sea, Lutero elimina estas enseñanzas de Cristo cuando dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, se salvará. O sea, hablando de la necesidad de las obras, ¿no? Y cuando dice es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello a que un rico se salve. O sea, Jesucristo echa por tierra esta idea muy judaica de que el rico es el que se salva. Jesús abre la salvación a todas las personas sin importar su condición, su posición social, económica, su raza, etcétera. Entonces, Lutero también repudia parte de la enseñanza de Cristo. Es contradictorio, pero las consecuencias que vamos a tomar, y lo dice Max Weber en un libro final del siglo XIX, principios del XX, en donde ellos dicen que la riqueza no es católica, sino es protestante. Es cuando encontramos entonces, Fernando, lo que tú decías como una de las consecuencias del protestantismo, ese capitalismo exacerbado, porque el hombre quiere hacerse rico a como de lugar para alcanzar la salvación, desde la visión protestante, cosa que tenemos claramente en los Estados Unidos. Claro, esa va a ser la consecuencia, pero primero vamos a ver ese calvinismo en Suiza que se traslada y es revolucionario, ¿sí? En todos los sentidos, porque no solamente va a ser la toma del poder eclesiástico, sino la toma del poder por el poder, ¿sí? Tanto en Escocia como en Holanda. Y entonces ya no va a importar qué religión tengas. Lo que va a importar es cómo aportas a la riqueza del país. Y vengan todos los rebeldes, ya no importa. Y empezará un concepto de lo público y lo privado, cuando antes lo privado y lo público no existía. ¿A qué me refiero? La religión era parte de los pueblos y parte de la mentalidad. Pero aquí, como lo que importa es el dinero, empezará en principio en Holanda y luego en Inglaterra y luego en los Estados Unidos acabará con ese destino manifiesto. Pero voy al tema de Holanda. Holanda acepta no solamente, ellos tienen un problema, no pueden ser luteranos porque no están de acuerdo y habían combatido con Carlos V, la Casa de Orange, esos problemas. Flandes era inmensamente rico, lo era con Carlos V. Cuando se separan con Felipe II, ¿sí? Esas falsas guerras de religión, porque no son guerras de religión, son guerras de poder, ¿sí? Falsamente se nos ha dicho que son guerras de religión. Y ahorita voy a decir por qué no son guerras de religión. Pero el asunto es, yo acepto a todo mundo que traiga su riqueza. Ya no me importa en qué crean, salvo que estés en contra de lo que sí no te voy a aceptar es que tú seas católico. Y empieza una serie de matanzas, tanto en todas las partes de Flandes, allanamiento de conventos, muertes de monjes franciscanos, y empieza una serie de cosas que nosotros los católicos no hemos visto, pero sí se nos habla de la rudeza de los católicos en Francia con los hugonotes y una serie de cuestiones. Aquí va a venir que empieza cómo se maneja la intolerancia religiosa. Y la intolerancia religiosa por parte de los protestantes es contra el catolicismo.
y a veces contra algunos de ellos porque no están de acuerdo. Es el caso de Calvino, que manda matar a Miguel Servet, que es un español, que además es un sabio, que es el que ayuda a entender cómo funciona el pulmón a través de las venas que ayudan a limpiar la sangre, y él, porque no está de acuerdo en toda esta situación, ¿sí? Pues bueno, resulta que lo manda a matar. No importa que estés en contra de los católicos, no estás conmigo, esta es la situación. Los holandeses van a ir cambiando hacia a Inglaterra, se van a Escocia y se van a hacer puritanos. Y ese puritanismo se va a encontrar con el anglicanismo, y de ahí van a saltar a los Estados Unidos, porque no pueden tomar el poder anglicano. Pero el poder anglicano también va a sufrir, porque el asunto es, no importa ya que si crees en Cristo o no crees en Cristo, y va a traer una consecuencia. Van a hacer que el rey o el soberano, el príncipe, el poder le viene de Dios. Nunca se había dicho, ni en la Edad Media, ni nada, que el poder venía de Dios. Y entonces el poder de Dios va a venir en la época de Jacobo I, ¿sí? Como una doctrina para que todos acatemos, como yo ya soy el jefe de la iglesia, ya sustituyo al Papa, el poder ahora es soberano porque Dios lo ha dicho, y no importa que seas un tirano o no, contradiciendo lo que decía Santo Tomás y lo que va a decir la Escuela de Salamanca contra el tiranicidio. Y va a cambiar la naturaleza del bien y del mal. El hombre. Espérame, antes, el anglicanismo y todo esto que nos dices está muy claro en la figura de Enrique VIII. Claro. Se nos ha dicho que él, pues, se tuvo que casar con la esposa de su hermano, el que había muerto, Catalina de Aragón, y que después, pues, él se enamoró de Ana Bolena, y que el Papa, pues, no le quiso declarar nulo el matrimonio, y que entonces, pues, él, pues, pobrecito, ¿qué podía hacer, no? Rompe con el Papa, se declara cabeza de la iglesia en Inglaterra, y ahí está el anglicanismo. Y ahí tenemos a ese soberano que es, Fernando, de todos los reyes de Inglaterra, el más absolutista. En tus palabras, ya no importa si crees o si no crees y en quién creas. Tú debes ser fiel a mí, que soy el monarca de Inglaterra. Y vemos también la persecución brutal que desata contra la Iglesia Católica, al punto que el Papa tuvo que emitir una bula diciendo, bueno, pues conviértanse a esto, porque los están masacrando. Y muchos de los grabados de la época que nos muestran como ejecuciones en Inglaterra, se nos presentan como torturas de la Santa Inquisición. O sea, contra la Iglesia Católica sí, pero contra el anglicanismo y el protestantismo en Inglaterra, pues era lo más natural, porque él estaba enamorado de otra mujer. Que además la va a matar, o sea, decapitada a la madre de su sucesora en la corona, Isabel I. Pero no nada más eso. Más absolutista. Va a venir una jura de conciencia para todos los católicos y miembros del Estado. Entonces va a venir que esas iglesias se van a trasladar hacia ser jefes del Estado. Ya no es el Evangelio, ¿ok? Es esa cuestión. Y Enrique VIII va a perseguir a muchísimos, no solamente a Santo Tomás Moro, sino va a quitar tierras de abadías y de señores, haciendo una nueva aristocracia que está de acuerdo con él para obtener los beneficios de los terrenos de la iglesia o de los viejos señores católicos que no juran y que no es una cuestión de conciencia. Ahí está como mejor ejemplo la abadía de Westminster, claro, que era una abadía benedictina en el centro de Londres. ¿Y cuál es el sitio hoy de coronación del monarca? Westminster. ¿Y dónde se casan? En Westminster, una abadía benedictina de la Iglesia Católica. Todos los lugares. No se trata entonces, Fernando, de
¿crees en Cristo o no crees en Cristo? No, O sea, no, ya no. afíliate a tu soberano o te mato. Y entonces, toda la cuestión política desde entonces hasta la fecha va a sustituir con el marxismo, pero eso me estoy adelantando, va a ser una religión, la política. ¿Por qué con el marxismo? El marxismo toma esta parte de la iglesia y dice, ¿cómo puedo convencer? Pues con una serie de ritos, con una serie de cosas, y voy a quitar la religión, cualquiera que sea, por esta nueva religión que es el marxismo. Los pobres, la igualdad, todo ese tipo de cosas que aparentemente todos tenemos, que queremos, ¿no? A los pobres, que no haya pobres, la igualdad en condiciones, la hace una especie de religión y de fanatismo. Cierto, ya no es el poder de Dios, es el No, poder del partido, es el poder del pueblo. del poder del pueblo, pero van a venir para esto la sacralización primero del soberano y a partir del siglo XVII los soberanos son absolutistas, porque además tienen o la justificación de que todo se les debe a ellos, ¿sí? Y que el poder viene de Dios, lo cual es algo tremendo, cosa que la Iglesia Católica no planteó esa situación, porque el poder estaba para el bien y tenía que coadyuvar con la Iglesia. Nunca estuvieron juntas la Iglesia y el poder. Eso es una falsedad. Y entonces, por tratar de quitarle el poder al Papa, quitarle el poder al obispo, quitarle el poder a los emperadores y a los reyes, se va contra toda la jerarquía. Y van a empezar inicios en Münster, estamos hablando 1532, de los primeros indicios del comunismo para quitar toda canonjía, todo privilegio y ser iguales. Y para eso van a matar a quien se oponga. ¿Sí? También vamos a encontrar en la figura de Isabel la hija de Isabel Enrique I. VIII, Isabel I, una cacería brutal porque a ella no le conviene que digan que es la hija bastarda porque no podría tomar el poder. Entonces, ¿qué hago? Dejo mi catolicismo para estar con un grupo y no me importa la persecución que haga. Se dice que Enrique VIII mató 400,000 católicos, Isabel más o menos 1,000,000 y pico, pero cuando venga Jacobo I, que ahí va a venir Jacobo I de Inglaterra, que es el hijo sobrino de Isabel, porque Isabel no tiene descendencia, que es el hijo de la reina de Escocia, católica, que la matan también. A quien su prima, Isabel I, decapitó. Porque claro, Decapitó. sí le correspondía a María Estuardo la sucesión en la corona, pero como Claro. tenía el apoyo de la corona española para que Inglaterra volviera a la fe católica, entonces su solución, decapito a mi prima. Y como no tengo heredero, nombro a Jacobo. Jacobo, que se lo arrebatan a su madre, ¿sí? Que había sido bautizado como católico, lo hacen calvinista. Él llega al trono de Inglaterra y dice, soy jefe de las dos iglesias, de la iglesia calvinista escocesa y de la iglesia anglicana. Voy a unificarla, no se lo permiten. Y entonces nosotros lo entendemos, pero en Inglaterra hay High Church y una iglesia alta y una iglesia baja. Y es muy parecido el rito al católico, muy parecido. ¿Sí? Consagran, y entonces no se ve esa diferencia. Hay cantos diferentes ¿Te refieres al rito anglicano? en el rito anglicano. No le permiten al rey, y cuando el rey va a casar, cuando el rey va a casar a su hija con el rey de Francia, el parlamento se lo impide y lo matan. Viene la revolución de Cromwell. No permite que el rey, supuestamente soberano y cabeza de la iglesia, ¿sí? Y que el poder venía aparentemente de Dios, y entonces empiezan a tomar el poder y van a sacralizar los parlamentos
de tal manera que en los parlamentos se van a tomar todas estas medidas y entonces la formación de la ley cambia. Y vuelvo al concepto de bien y de mal. Se relativiza todo. ¿Por qué? Porque si en una parte se consagra y en otra no, todo es relativo. Y empezamos a tener conceptos diferentes teológicos, porque las iglesias protestantes se van a ir dividiendo y hoy tenemos 45,000 iglesias o sectas salidas de esa iglesia luterana. ¿Ok? Y esto es lo que dice la ONU. Tenemos 45,000 iglesias que vienen de ese cisma, de esa herejía. ¿Ok? ¿Qué es lo que no queremos ver que son las sectas, son las sectas anglosajonas de Inglaterra, se van a Estados Unidos y allí surge esta proliferación de sectas anglosajonas, evangélicas, pentecostales, que ellas mismas niegan ser iglesia. Entonces, si no son iglesia, entonces son sectas, si entendemos secta como sección. Pues es una sección del cristianismo, ¿no? Y una interpretación muy libre que se encima, transgreden, sustituyen las palabras de Cristo diciendo, esto es mi cuerpo en la Eucaristía, esta es mi sangre. Y ellos dicen, podría ser. Entonces, él dijo que podría ser. Y nosotros hacemos una liturgia aquí, un ritualito en el que partimos un pan, pues recordando lo que él hizo en la cena. A ver, ¿y qué tiene más poder? Lo que tú quieras recordar lo que él dijo o hacer lo que él dijo. Porque además, fíjate lo grave del asunto. La única forma que tenemos el contacto con Cristo es a través de los sacramentos. El eliminar los sacramentos es eliminar la gracia que nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a la santidad? Pues ¿qué es lo que nos puede ayudar a estar cerca de Dios? ¿Sí? Entonces todo se cae, todo se está derrumbando. Y ese relativismo va a seguir. ¿Por qué? Porque cada una de estas secciones o de estas sectas van a tener conceptos diferentes de verdades aparentemente teológicas. Aparentemente teológicas, cierto, y a partir de una libre interpretación de las Sagradas Escrituras y a partir de una mala traducción, de una pésima traducción que hace Martín Lutero y que le arranca a la Biblia páginas y páginas enteras, las que no son convenientes para él. Y las traducciones de las Biblias en Inglaterra, ¿no? O sea, también. Y entonces todo el mundo empieza a jalar agua para su molino, porque yo tengo que justificar con el pueblo de que Dios está conmigo. ¿Ok? Y entonces esta relatividad de todas las secciones es lo que hoy nos da un relativismo sobre la verdad. Porque tú vas a Dios por el bien, la verdad, ¿no? Y la belleza. No, bueno, pero además es que, mira, también está en la Escritura. Llega un día un escriba con Jesús y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? Pues el Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el escriba se satisface, porque es algo en lo que él cree. Es doctrina que está en el Deuteronomio, es el primer mandamiento del Decálogo. Se satisface el escriba con la respuesta de Jesús, pero le agrega, y amarás al prójimo tanto como te amas tú, como a ti mismo. Y también se satisface el escriba, porque lo primero está en el Deuteronomio, lo segundo está en Levítico. Jesús no aporta allí nada nuevo, o sea, lo confirma. Tenemos que es doctrina del Antiguo Testamento, doctrina del Nuevo Testamento. Llega el protestantismo y dice, no, el prójimo no cuenta. La iglesia no cuenta. Con amar a Dios, eres salvo, hermano. Fíjate, de un plumazo, Fernando, echan afuera a la iglesia y de un plumazo echan afuera a Cristo. A Cristo, completamente. Y no es un plan, acaso. Tú dime si es un plan, pero se ve muy claro. Primero,
Iglesia no, Cristo sí. Después, Cristo no, Dios sí. Y a la que hemos llegado, Dios no, energía sí. Y no solamente eso, toda la parte que la iglesia siempre había cuidado, que no hubiera usura, que la vida fuera en un plano correcto del bien, hacia el bien, porque ese concepto de bien y de mal hoy en día es relativo. Y hoy te dices tu verdad y mi verdad. Sí. Y entonces lo que tú crees, yo no lo creo. Y empiezan, todo es válido. No, 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 todo es válido. Ni todas las iglesias van a Cristo, aunque se digan cristianas. Y esto golpea nuestro ecumenismo y golpea una serie de nosotros que varios de nuestros teólogos han abrevado. Y como consecuencia de esto, de Lutero, y no lo digo yo, lo dice Andrés Bello, lo dice varios filósofos, lo dice Schopenhauer, todos estos, vas de Lutero a Descartes. Descartes era un pietista y Descartes había abrevado en la Ginebra calvinista. Entonces, cuando tú tienes una concepción desde Lutero de que el hombre es malo por naturaleza y no va a poder ser salvado por su naturaleza, y sigues con Descartes, sigues con Kant, llegas a toda esa filosofía alemana que ya su fundamento antropológico está equivocado, ¿sí? Por eso Dios ha muerto, lo matamos, claro que lo matamos. Ahí está, iglesia no, Cristo no, Dios no. Y entonces, ¿qué te queda? El individualismo, y entonces vas a tener dos cosas. O te vas al socialismo, te vas al capitalismo, pero luego va a venir el último filósofo alemán que va a estar ayudando a los nazis. O sea, de Lutero al nazismo, pasando por todos los filósofos que te estoy comentando. Y en eso estamos. Porque hoy la filosofía, y es un mundo que no podemos resolver, es parte de lo mismo. ¿Cómo vas quitando a Dios? Y la vas quitando de las universidades, lo vas quitando de la vida pública. Las acciones de los parlamentos ya no importa la moral, porque cada uno tiene su moral, porque la religión es interna, porque necesitas un Estado laico para tratar de decir o justificar en esos estados laicos que no son laicos, sino son anticatólicos o antiortodoxos o en algunos casos, como en China, antibudistas. O sea, todo esto va cambiando dependiendo esta situación, pero es arrojar la parte espiritual y por eso este mundo está roto, porque nuestra parte del alma no le estamos alimentando a la par que nuestra parte la parte corporal, material. material. Y entonces, ¿qué viene hoy? Pues viene un egoísmo y viene un pensar y que las obras no importan y viene lo que estamos viviendo, haciendo que los parlamentos sean sagrados, porque vienen del pueblo. No importa que hagan lo que hagan. Por eso las leyes rusas o las leyes soviéticas, las leyes alemanas nazis, dijeron, podemos matar judíos. Es ley. Es ley. Mira, es que debe ser muy pesado para un gobernante absolutista tener una autoridad que es superior a él. Claro. La autoridad superior al hombre es la autoridad de Dios, es el creador de la criatura. Claro. Si esto me es incómodo y si esto me molesta y solamente mi palabra es la que cuenta, pues entonces hago a un lado a Dios. Y además, de la cosa pública. Cuando se habla, ¿te acuerdas de ese autor que hizo el contrato social, de Rousseau? Rousseau también era pietista. Había abrevado en Ginebra. Entonces, ese libre examen que nos pide Lutero, que todo mundo tengamos y que cada quien analice la Biblia como queramos, se va a trasladar con esta idea del Antiguo Testamento del pacto con Dios,
porque tenemos un pacto con Dios y por eso podemos gobernar, ¿sí? Que viene del Antiguo Testamento, va a ser el nuevo pacto social, pero ya sin Dios. ¿Nos estás diciendo acaso, Fernando, que la Revolución Francesa es también consecuencia del protestantismo Es consecuencia de y no fruto una de, rebelión natural del pueblo francés oprimido? sí, y además fruto también de Luis XIV, Versalles. Versalles. Te lo digo por lo siguiente, él veía en el clero una limitante, porque el clero siempre ha estado viendo los derechos humanos, que siempre se han dicho la dignidad del hombre. La dignidad del hombre desde Aristóteles, pasando por Santo Tomás, pero desde que Cristo está, desde que Cristo viene a quitar todo tipo de esclavitud, ¿sí? A llevarnos a otro reino, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Luis XIV? Empieza a ayudar a Voltaire, a Rousseau, a todos ellos para golpear a la iglesia. Ah, No va a llegar a tanto porque todavía tiene algún escrúpulo y sigue siendo católico. Pero estuvo a punto, él va quitando la obediencia a Roma y va haciendo un clero francés, que primero sea francés. Y esto va a ser la tónica del siglo XVII y XVIII, en donde estas iglesias van a ser nacionales y van a tomar los estados. Ya no habla de una cristiandad, que es uno de los frutos del protestantismo. Se quiebra la cristiandad que se había tenido desde el edicto de Milán en toda Europa hasta Lutero. ¿Sí? Ese cristianismo se borra, donde no existían tantas naciones y todos acudían a las cruzadas, todos acudían al Camino de Santiago, todos acudían a diferentes cosas, a Lepanto, a diferentes cosas. sí, y se acaba El la asunto aquí, cristiandad porque entendemos como cristiandad eh, un gobierno cristiano, un emperador claro, cristiano, un monarca cristiano. Eso es la cristiandad. y una visión, Sí, al perder a Inglaterra, Alemania, Rusia, al perder Rusia todavía no, está no, pero perdiendo a Francia, se acaba la cristiandad. Es más, así es, Fernando, a partir de lo que estamos diciendo, hoy ya no hay cristiandad, no, ya no hay hay cristiandad, cristianismo así es, y relativo, y relativo. y relativo. Y nosotros hemos abrevado de esa aparente riqueza y de esas situaciones. Te decía, Luis XIV lo que hace es, va golpeando a la iglesia y va haciendo un clero nacional. Lo mismo va a hacer Holanda, ¿sí? Lo mismo va a hacer Alemania, ¿sí? Y Y mira, cuidado, lo mismo va a pretender hacer México durante la claro, revolución y durante Calles y esta gente, con el famoso, ¿te acuerdas? El sí, patriarca Pérez. el Papa Pérez, Ajá, entonces, una iglesia nacional mexicana, es más, hasta se le claro, dio el nombre. claro, pues esa es la O sea, idea, no es es una la cosa, misma como idea, estamos viendo, sí, no es algo que fue brotando naturalmente entre el pueblo, obedecía a un plan. ¿no? Así ¿De es, dónde procede el plan? esa división, y donde hay división hay diablo, que significa división. Pero esa división y esas iglesias nacionales se convertirán en los estados nacionales. Mira, cuando digo que no hay guerras de religión, sino son guerras de nacionalismos, cuando tú estudias la guerra de los 30 años y la guerra de los 80, se nos ha dicho que se enfrentaron los católicos contra los protestantes. Pues sí y no, son verdades a medias. ¿A qué me refiero? Se enfrentaron por el poder. Y está un cardenal Richelieu, católico, que no le conviene tener del lado español a los Austria y del otro lado de sus fronteras a los Austria. Mm. ¿Sí? No le conviene tener junto a Bélgica, lo que hoy es Bélgica, lo que era Flandes, lo que es Holanda, Luxemburgo y Bélgica, a los Austria y a los alemanes. Francia está en Champaña, en lo que era Lorena, Alsacia, era Alemania. No le conviene tener a los Austria.
¿Qué hace este cardenal católico? Le da el dinero de Francia a un príncipe luterano, Gustavo Adolfo. Y Gustavo Adolfo lo primero que hace no es ir a atacar a los Austria por ser católicos, va contra Lübeck, va contra Dinamarca, que ya eran luteranos. ¿Cómo? ¿No somos hermanos? No, no son hermanos. E inclusive Suecia y Noruega eran monarquías electivas desde los vikingos. O sea, vemos al mejor hombre en su mejor momento y entonces hoy es esta persona, mañana cuando muera quizá es el otro jefe de la tribu y eso se termina. Las monarquías empezarán en esos lugares a ser hereditarias, tanto en Alemania como en Suecia, Noruega y Dinamarca. Y se va contra Dinamarca porque él es el rey de Noruega y Dinamarca, pero Noruega y Suecia, y Dinamarca controla a través de las islas la punta de Suecia y Noruega y la punta de Noruega, todas las islas, no puede comerciar. Y lo que le interesa a Gustavo Adolfo es golpear a Dinamarca, quitarle las islas porque cobraban impuestos, ¿sí?, por pasar las mercancías. Va contra Lübeck porque es competencia de Suecia, a pesar de ser luteranos. Y vemos que los ejércitos van cambiando porque son ejércitos pagados, no son ejércitos nacionales, porque el ejército nacional no se ha inventado, se va a inventar con la Revolución Francesa. No O sea, había leva. son, ¿No? son, son mercenarios, Son son los antiguos mercenarios, condotieros. ¿sí? El único ejército que fue más o menos profesional, porque tú lo decidiste, fueron los tercios, que es una especie de mercenarios pero nacionales. Y entonces los generales y los mercenarios se cambian con los ejércitos y pelean a veces con la Casa de Austria y a veces con la Casa, y pelean entre estados por la cuestión económica. Y vas a ver enfrentados en la guerra de los 30 y los 80 que además destruyen Alemania de una manera pavorosa y destruyen toda esa riqueza para llevársela a sus países. Con esto te estoy diciendo un capítulo muy sencillo de que no son guerras de religión, son Claro, guerras claro, de claro. poder por lo nacional. Sí, y el que tenga más dinero puede pagar un ejército mayor y es el que va a la victoria. Es el que va a la Claro. victoria, exactamente. Y todo es una cuestión de las rutas y todo va a ser así. Cuando Cromwell llega al poder, me regreso a Inglaterra, 1630 y tantos, Cromwell va a ir contra ¿quiénes? Contra los católicos, evidentemente. No solamente en Inglaterra y en Escocia, sino va a ir contra los católicos irlandeses. Y entonces él va a matar 2 millones de católicos irlandeses y los va a condenar a la pobreza, porque si tú eres católico no tienes derecho a tener propiedad, no puedes tener un inmueble. Y hasta el siglo XX no tener un inmueble era la condena a la pobreza, que no es señor. Fernando, ¿qué papel desempeña en todo esto la secta? La secta, la masonería. Bueno, es fruto también de lo mismo. O sea, ¿la masonería tú la ubicas como consecuencia del protestantismo? ¿O ya existía y Ya viene a ser una existía, herramienta también ya existía, valiosísima para todos estos, ¿no? ya existía. Deja tu iglesia, deja tus creencias y ven y afíliate a esta logia donde estamos los pensantes, los filósofos, y ya Los no creas elegidos. en cosas espirituales, en cosas etéreas, porque nosotros buscamos la verdad y también aquí queremos hacer el bien. Sí, y sobre todo tú estás elegido, otros no. Te vamos a dotar Te de, hemos elegido a ti. de esa gnosis que no es para todos, ese conocimiento que nos lo han pasado, porque es importante pasarlo, solo a los hombres de buena voluntad. Tú crees en lo que quieras, pero aquí te estamos dando el conocimiento mágico y uno que solamente es para unos elegidos. Sí, y tú has sido privilegiado por nosotros, así que bienvenido a esta masonería, donde además vas a encontrar relaciones y Y poder dinero, y y dinero, estatus, claro. y dinero. Y esto llega, Fernando, entonces claramente a México, donde tenemos también un emperador católico. No me refiero a Maximiliano, por supuesto, me No, claro. refiero a Agustín de Iturbide,
pues hay que derrocarlo, hay que destronarlo, y en lugar de él ponemos un nuevo ideal. Y sobre todo a la idea de la república. El ideal del emperador cristiano Iturbide, tierra, religión y libertad, es aplastado. La religión, no. La tierra la vamos a repartir nosotros en la Revolución Mexicana. Sí, pero la situación es voy a poner un gobierno que pueda controlar a través de una minoría en los parlamentos. ¿No? Acuérdate lo que dijo en su último discurso de despedida Elías Calles. Dejemos entrar a la iglesia, dejemos entrar a todos nuestros enemigos, al conservadurismo. Ellos, siendo minoría, legalizarán nuestras acciones y tendrán que acatar nuestras leyes. Lo dice muy claro Elías Calles. Sí, sí. Porque el ideal en todo el mundo es democrático y republicano. Repúblicas fueron también los socialistas. ¿Tú crees que esta nueva imposición que nos está entregando un control en manos de las autoridades, tomando como pretexto un virus, por ejemplo, o esta ideología de género imperante en un poder que vemos que es mundial? ¿Tú crees que esto también es consecuencia del protestantismo? Todo es la misma idea. ¿Todo el qué? Todo eso es fruto de esa misma idea. Porque el problema con la ideología de género no tiene que ver con la dignidad de la persona. No lo tiene que ver. Ajá. Tiene que ver, al igual que con el indigenismo, con la relación hombre y mujer, porque tanto la escuela de Frankfurt en Alemania como Antonio Gramsci se dan cuenta en dos episodios diferentes, y depende de dónde te llegue, se dan cuenta que Marx se equivocó. Al equivocarse Marx, ¿por qué lo dice Gramsci? Gramsci dice, ya llegamos a la Ford, a la Rolls Royce, y los obreros no se sublevaron. Entonces tenemos que quitar la cultura. Tomemos el cine, no dice la televisión, tomemos el cine, la radio, tomemos los medios de comunicación, tomemos las universidades y quitemos esa cultura católica, lo cual lograron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, tenemos que volver a dividir a la sociedad, porque cualquier causa de división es donde tiene que estar el marxismo. Hombre-mujer, ¿sí? Ricos, pobres, indigenistas. Que haya enfrentamiento. Sí, y sobre todo, aquí también se conducen dos cosas. Por una parte, Malthus, ¿sí? Los malthusianos del siglo XVIII, una logia que dice que la tierra no va a alcanzar, que somos demasiados, que no debemos de tener hijos. Y esto lo concuadra con, ¿te acuerdas? En el siglo XII, los cátaros, que también te dice, es herejía, que todo lo hecho por el hombre, la materia, es del demonio. Y que no tenemos que tener hijos, porque lo que estamos haciendo es el mal hacia nosotros. Entonces, todas estas herejías se consiguen actualmente, porque hoy Bill Gates está diciendo, no tengan más hijos, somos insuficientes y vamos a matar las vacas y vamos a ayudar a todas estas gentes porque han sido, a ver, la dignidad humana. El problema no es si eres homosexual, el problema no es si es mujer. Claro que hay problemas de la mujer, violencia. Yo no estoy negando nada de eso. Eso es lo que tenemos que acabar. Si fuéramos realmente cristianos, si viviéramos como cristianos, tendríamos una economía más cristiana, tendríamos una visión más cristiana al prójimo, que lo tenemos que amar como amamos a Cristo y como nos amamos a nosotros, seas como seas. Pero si yo llego y te enfrento a tu prójimo, claro, como no logran enfrentar al varón con la mujer, porque es natural la relación amorosa, la relación conyugal, la relación sexual incluso, es lo natural. Entonces vamos a inventar
un tercer sexo para que haya pugna. Claro. Y luego un cuarto y un quinto y un sexto, ¿no? Y 20 sexos para que haya pugna entre todos. Pero además hay Y una ya situación tenemos el de enfrentamiento. victimismo. Te hago víctima de todo ese relato. Y ya no hay una obediencia a Dios, sino una sumisión a una, ni siquiera a una verdad, sino a una ideología. La verdad es absoluta, las ideologías son relativas, Son pero relativas. tienes que someterte a esta ideología, porque es la verdad de este Señor y tú tienes que someterte a ella. Por Ya eso, no es la verdad, así es. Su verdad, mi verdad y la verdad de cada quien. Y todos sumisos a eso, a ver qué nos inventan mañana. ¿Te acuerdas de en los años 70, O 80? todos sometidos a un cubrebocas, a ver qué nos inventan mañana. Así es. ¿Te acuerdas un anuncio que decía un vaso medio vacío, un vaso medio lleno? Un anuncio, ¿no? Un anuncio que decía, este es un vaso, sí, para algunos es un vaso medio lleno. Era el anuncio de un periódico. Sí. Entonces decía, este es un vaso medio lleno. Para otros es un vaso medio lleno. Pensar así es pensar joven, pensar moderno. Y se los digo yo en la oficina, porque me empiezan los pasantes a decir, oye, es que todo es relativo, perfecto. ¿Qué te parece si te entrego el sobre de la quincena medio lleno? ¿No? Sí, pensar así es pensar joven. Ahí ya no es relativo, ¿no? Ya no es relativo. Entonces, eso es que es mi verdad. Mi verdad es que yo te pague los 15,000 pesos con la mitad de los 15,000 pesos. ¿Sí? Sí. Ahí ya no, o sí vamos a seguir con la verdad. Pero fíjate, el fracaso de Occidente es que el mundo político dejó el catolicismo y empezó a ver, hoy somos mentalmente más capitalistas y socialmente más socialistas, con muchos conceptos que tenemos todos por nuestra educación. ¿Qué consiguió Lutero? ¿O qué consiguió ese protestantismo al final? Esa separación de la iglesia. Menos Dios, menos adoración de Dios. Un Dios que se salió. No fueron a los evangelios antiguos. Porque si estás buscando la vieja, cómo era el rito antiguo, pues tienes que ver que el rito antiguo es la misa tridentina, que es la misa que de los apóstoles, no es un rito que nació, es la misa de San Ambrosio, es la misa que es de los caldeos, es la misa de muchas de las zonas católicas. Eso se acabó. La ciencia se separa de la filosofía y se separa de la teología. Y entonces nos han hecho creer que Dios no se puede. Pues, perdón, la física no mide Dios. ¿Cuántos dioses hay en un caballo de fuerza? O sea, no es una ciencia para encontrar a Dios. Y entonces las universidades se crean y la Revolución Francesa nos va a quitar esa manera maravillosa, como salieron hombres como Leonardo da Vinci, como grandes pensadores, porque habían estudiado filosofía, teología, matemáticas, que era lo mismo. Sí, y entonces la forma de universidad nos hace albañiles del derecho, albañiles de la medicina, pero no podemos entendernos y nos hace quitar el pensamiento crítico. Hoy estamos en esta crisis en donde hay un supercapitalismo, hay un egoísmo brutal, hay un relativismo que además todo se une con y que hay la falta de ver al hombre no está explicando hoy ni en la filosofía ni en las ciencias. Mira, yo tengo una fórmula muy sencilla. Es un pequeño ejercicio para ver que las cosas han ocurrido y que ya estamos viviendo así como nos has dicho. Piense usted que nos está viendo. Le habla a usted, ya no a Fernando Villalón. Usted ayúdeme en este ejercicio. Del ingreso económico que usted recibe, sea sensato con usted. ¿Qué porcentaje gasta? ¿Qué porcentaje ahorra? ¿Qué porcentaje invierte? ¿Y qué porcentaje dona? Si usted está gastando el 100%, tiene un problema con usted mismo. Si usted no ahorra nada, tiene un problema con su futuro. Si usted no invierte nada, tiene un problema con la sociedad. Y si usted no dona nada,
tiene un problema con Dios. Y regreso al inicio. Si usted está gastando el 100%, usted ya no es un egoísta, ya es un depredador. Pues esta es la forma hoy que se vive de repartir la economía. Todo para mí, nada para ti. Y nada para Dios. Solo yo. Y mi importancia y mi poder radica en cuánto compro y en qué prendas visto y cuánto gasto al mes, sin percatarse de que hay una trascendencia, de que hay un más allá, de que hay un prójimo, de que hay un futuro aquí. Fíjese cómo hemos sido víctimas de esta manera destructiva de pensar. No Dios, no el prójimo, no iglesia, solamente tu racionamiento, tu racionalismo y cómo aprecies la realidad, eso es lo que cuenta. ¿No podemos vivir así, Fernando? No, pero no lo estamos viendo y creemos que esa iglesia que estuvo tantos años diciendo la única iglesia es esta, ahora todo el mundo decimos no, Dios es Dios, el amor es el amor y la verdad, cada quien tiene su verdad. Entonces, estamos viviendo y regresando al siglo IV, cuando no había un Aristóteles, un Platón y un Sócrates. ¿Sí? Y eso es gravísimo, gravísimo, porque esa antropología, la forma de ver al hombre, hoy, ese evangelio no llegó, lo que se buscaba, lo cual es falso, porque si hubieran buscado esa reforma, no se hubieran salido de la iglesia, no hubieran quebrado la cristiandad. Esa forma de ver las indulgencias se hubiera arreglado. Pero no, se salieron y como dijo Lutero, lo que yo quiero hacer es otro rito del católico. Él no quería la reforma. Él lo dijo, no nos engañó. Y nosotros estamos viendo una serie de cosas, no, porque es relativo, no, no, no. Fue una ruptura brutal y por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hay? Fuera Dios de la sociedad, la subjetivización de la moral, del bien, porque es el bien lo que está subjetivo, es la creación de los ritos y quitar la religión y hacerla de la política, donde cada persona nos presenta un paraíso aquí en la tierra y un Mesías, ¿sí? Donde se habla un lenguaje de los pobres y del evangelio, ¿sí? Donde además la ciencia, la intelectualidad se cambia y ya la ciencia no ve a Dios, se va de una buena vida a la vida buena, sin importar el prójimo. Además, la secularización completa del conocimiento y de la vida, donde tú entras y te persinas y te ven como bicho, porque ¿cómo vas a bendecir los alimentos? Es de pena. Y un egoísmo que ya se encuentra en un grado superior. Ya no es egoísmo, ya es egotismo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el egoísta siente que él es lo más importante. En el egotismo, él se siente Dios. La relativización de las doctrinas. Solamente su juicio es lo que vale. Juzga a todos y se siente el iluminado. Así es. En estos últimos momentos, Fer, nos has dado una puntualización de las consecuencias del protestantismo. Has puntualizado cada una de las cosas que nos has dicho y estamos ya acercándonos al final de esta entrevista. Llevamos conversando gratamente casi una hora y me parece que estamos terminando tal como comenzamos. El protestantismo, aunque se nos ha querido presentar como una reforma de la Iglesia, no es reforma porque no surgió de dentro. Lutero se salió, se aisló y comenzó una rebelión. El protestantismo entonces es una rebelión contra la Iglesia de Cristo. Y esta rebelión nos ha llevado, Fernando, a nuevas rebeliones, muchas, muy pequeñas, pero sistematizadas. Te pido, querido amigo, después de tus elocuentes palabras, que nos dejes una gran conclusión. Mira, yo lo que creo es que si no observamos lo que estamos diciendo, el control de las iglesias, la división que traemos, la falsa
forma de ecumenismo y el volver a encontrar lo que sí los padres de la Iglesia nos dieron y nuestra religión, el mundo occidental está en peligro de ya no estar adorando a Dios. O sea, el colapso. El colapso completo de todo. Pero esto no solamente es desde un punto de vista teórico, es desde un punto de vista práctico, porque hoy ese egoísmo está arrojando una cantidad de pobres, una cantidad de gente sin esperanza, ¿sí? Y cuando el mundo ya no tiene esperanza, ya no va a creer en Dios. Y, ¿sabes, amigo? Una cantidad de autócratas. Claro. Estos dictadores latinoamericanos, que cada vez hay más, son autócratas. Ellos también necesitan eliminar a Dios. O controlar las iglesias. Absoluto. O el control de las iglesias y las doctrinas. De cómo los evangélicos están llegando en la América Latina para poder ser parte del poder. Velo en Brasil, velo en diferentes partes. Sí, sigue. Mira, hay una frase de un autor que se llama El pasado que no pasa. Es un historiador y eso es lo que está pasando. El siglo XVI, siempre lo he dicho, está presente en nuestra forma de ser. Y lo vemos más cerca. Es un pasado que no pasa. Porque al final, el que no cree en Dios de una manera clara y precisa, ante cualquier ídolo, se arrodilla. Y esa no es una frase solamente, es una frase que se ha dicho siempre. Y es lo que nos está pasando. Y el poner a la iglesia en el mundo actual, el ayornamiento, es que la iglesia está dejando de ser esencia. Gracias, querido Fernando. Fíjate que yo también tengo una pequeña conclusión, pero las palabras no son mías. Solamente voy a citar el Evangelio, a Cristo Jesús. Hay de aquel que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, porque el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Esa es mi conclusión. Está escrito, ¿eh? No es una amenaza, es una advertencia. Es una advertencia. Claro. Gracias, querido Fernando. Gracias a ustedes por escucharme. Como siempre, sabio y elocuente. Te abrazo de todo corazón. Y abrazo también a nuestro público amable. Espero haberle podido servir y presentarle una visión más apegada a la realidad que a los rumores, ¿no? Estas son las consecuencias del protestantismo. Y como vemos, no terminan. Van en una sistemática evolución para degradar la moral y la fe. Gracias. Le deseo, como siempre, que Dios le guarde.